Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de seguir contando con la presencia del doctor Carlos Schickedanz. Ayer los que hemos estado aquí salimos renovados en nuestros esquemas, desafiados también por todo lo que se dijo en la primera parte y también por los enriquecedores comentarios y preguntas de la segunda parte. Así que vamos a seguir con esta dinámica. Estamos dentro de un marco propuesto por el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Damos también un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por el Facebook del CAPU, a quienes agradecemos mucho por esta labor silenciosa pero eficaz para transmitir a través de las redes esta conferencia, difundirla, multiplicarla. El día de ayer hemos conversado acerca de la importancia del Vaticano II y su posibilidad en los nuevos contextos eclesiales. ¿Cómo se traduce la fe en los nuevos contextos culturales? En la primera parte de la conferencia, Carlos recogió el pensamiento de autores de diversas posturas, como Rahner, Taylor, Theobald y Morello, para concluir en la necesidad para el creyente de vivir una fe dispuesta a sumergirse en el Evangelio y la tradición de la Iglesia, y sumergirse a sí mismo en el propio tiempo con la ayuda de todas las ciencias y disciplinas a nuestro alcance. Este doble movimiento, nos dijo, es uno de los legados más grandes que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. En un artículo publicado el año pasado en la revista Concilium, Carlos, afirmabas que la famosa revolución copernicana conciliar queda aún pendiente. Y añadías que dicha revolución copernicana requiere de una revolución mental, citando al cardenal belga Leo Suenens. En tu artículo, siguiendo a Hermann Pottmeyer, afirmas que a partir del Vaticano II esta revolución mental ha comportado someter a radical revisión un modelo jerárquico monárquico que se basaba en 5 prioridades. Prioridad de la Iglesia Universal sobre las iglesias locales. Prioridad de los ministros sobre la comunidad. Prioridad de la estructura monárquica del ministerio sobre los carismas. Y finalmente, la prioridad de la unidad sobre la diversidad. Hoy la conferencia lleva por título Sinodalidad y reformas eclesiales, posibilidades y limitaciones. El Papa Francisco califica la sinodalidad como un nuevo modo de ser iglesia. En sus felicitaciones navideñas a la curia cardenalicia del año pasado, afirmó que la sinodalidad es un estilo al que debemos convertirnos. Así que estamos dispuestos a dejarnos interpelar nuevamente y a enriquecernos mutuamente con las resonancias en el segundo bloque, Carlos. Bueno, muy bien, buenas noches, gracias por estar aquí también y a los que se comunican por internet. Un comentario antes de comenzar. Gracias, Carlos, por la presentación. Eso sí, conviene bajar la luz, quizá esa, ¿no? Pero bueno, para lo que ustedes vean bien. Se quedamos sin luz, claro. Aquí tienen ustedes, si quieren buscar artículos sobre estos temas, yo he escrito textos, los pueden buscar en ese portal donde muchos profesores, profesoras, investigadores subimos artículos, academia.edu, y con el nombre ahí van a encontrar distintos artículos publicados sobre los temas de ayer, de hoy y eso que tenemos la semana que viene también, sobre el tema de abusos. Bien, no me demoro más y voy al tema: sinodalidad y reformas eclesiales, posibilidades y limitaciones. Naturalmente un título amplio que permite distintas perspectivas, ¿no? Adelante. Eso.
Gracias. Estos son los 3 puntos que les voy a proponer. Primero, el giro copernicano de un modelo teológico-cultural de iglesia milenario. Ahí nos sobra las palabras, giro copernicano, un punto importante. Segundo, lo del modelo teológico-cultural. Y tercero, el milenario. El milenario, cuando hablamos de posibilidades y limitaciones. Ese sería el primer punto, y por eso ahí voy a buscar también un diagnóstico, un consenso sobre un diagnóstico de la situación de la que provenimos y en la que estamos. Lo segundo, quiero destacar un límite importante en la teología del Vaticano II. Están buenas las adquisiciones, pero hay que advertir los límites. Y una de las cosas que no voy a hacer aquí por razones de tiempo, pero que está escrito y solo voy a ir, entre comillas, a las conclusiones, es me interesa mostrar cómo se ha operado. Porque en la iglesia, en los discursos de los pastores y también de los teólogos y teólogas, si nos dejamos guiar por lo que dicen, el paraíso parece el paraíso terrenal. Pero si examinamos cómo proceden y la teología que emerge de esa forma de proceder, descubrimos la mentalidad de fondo que está operando. No me voy a poder detener, pero voy a sacar una conclusión de qué tienen en común estos 3 casos en la forma de proceder en el posconcilio. Y finalmente voy a entrar propiamente al tema de la sinodalidad desde una perspectiva allí. Así que ese es el camino que vamos a hacer ahora. Pero primero voy a empezar con un elogio a la historia. Como tengo aquí ya varios colegas, incluido Carlos, que son historiadores, así que voy a hacer un acto de reverencia, pero por convicción, con mis colegas historiadores. Y con una cita de un artículo muy bonito, que vale la pena, esto se puede conseguir en internet, si no se los puedo facilitar, La historia de la Iglesia, lugar teológico, nada menos que de Yves Congar, siguiendo con esto de dejarse iluminar por los mejores autores, autoras, según consensuados. No. Fíjense lo que dice el texto. Gracias a la historia captamos la proporción exacta de las cosas. Fíjense qué interesante, ¿no? En orden a entender dónde estamos como sociedad, como iglesia, etcétera, ¿no? Captamos la proporción exacta de las cosas. Evitamos tomar por la tradición lo que no viene más que de anteayer, tradición y tradiciones, y además ha sufrido alteraciones en el curso del tiempo. Quitamos dramatismo a las inquietudes que fatalmente suscita en nosotros la aparición de ideas y formas nuevas. Si la historia es algo más que la simple erudición o el periodismo del pasado, podremos, gracias a ellas, fíjense que es uno de mis objetivos en esta reflexión con ustedes, situarnos mejor en el presente, entender el hoy, ¿no? ¿Dónde estamos? En un flujo histórico, ¿en qué momento estamos? Y por tanto, ¿cuáles son nuestras posibilidades y limitaciones, ¿no? Tomar conciencia más lúcida de cuánto está realmente en juego, la misma expresión que usaba ayer Teobald, ¿no? Lo que está en juego es la identidad, ¿qué es lo que está en juego? Y entender mejor el significado de las tensiones que vivimos. Buena parte de mis reflexiones siguientes están motivadas por esta perspectiva, ¿no? Para entender dónde estamos, qué podemos hacer. Vamos con el primer punto, que es el famoso giro copernicano y con la perspectiva que decía recién, ¿no? Démonos cuenta de esta expresión ha sido utilizada en el posconcilio, cosa que ahora voy a mostrar, y es una expresión que dice mucho de lo que se experimentó, ¿no? Recuerden el giro copernicano, siglo XVI, ¿no?
La Tierra no es el centro, es un giro copernicano. La Tierra no es el centro, sino que la Tierra gira alrededor de otro. Tú no eres el centro, tú perteneces a un sistema. Este es el giro copernicano en la Iglesia, ¿no? Pasemos al siguiente. En los primeros días quiero decir algo del Vaticano II. En los primeros días del debate conciliar, ya hay varios que advirtieron, muchos advirtieron que los borradores que ingresaban al concilio eran altamente insatisfactorios, ¿no? Y en una de las intervenciones, este obispo de Brujas, que en un discurso muy famoso, el 1 de diciembre del 62, o sea, la primera sesión del concilio durante 1962, fíjense lo que dijo: clericalismo, calificando el texto del borrador de Iglesia que entraba al concilio. En los primeros 11 capítulos del esquema prevalece la imagen tradicional de la Iglesia, imagen tradicional. Vosotros conocéis la pirámide. Francisco, en el discurso de 2015, donde introduce la idea de sinodalidad, que está completamente ausente en Evangelii Gaudium, así que el Papa también descubrió la sinodalidad en estos añitos, como terminología para caracterizar un proceso. Utiliza esa expresión, ¿no? Vosotros conocéis la pirámide, el Papa, los obispos, los sacerdotes que están a cargo y que, habiendo recibido potestades, enseñan, santifican, gobiernan. Mientras que en el fondo el pueblo cristiano, recepción, ¿no? Unos dan, otros reciben. Unos están arriba, otros están abajo, ¿no? Por eso dice el obispo en el concilio, en este discurso, parecen ocupar un segundo lugar de la Iglesia. Y fíjense qué interesante, en estos días estuve buscando otro tema, revisando de nuevo las actas, y me encontré con algo que no había leído antes, que un obispo argentino, Alberto Devoto de Goya, del noroeste argentino, una tierra, entre comillas, rural, bastante pobre, tuvo en ese mismo día, tomando la palabra en el aula conciliar, fíjense la frase lúcida que tuvo. Se encuentran estas cosas cuando uno va a las actas. Se deseaba una clara y evidente revalorización de la noción de todo el pueblo de Dios. Estaba lejos todavía de aparecer esa categoría, congregado por el bautismo, como inicio de toda la constitución de la Iglesia. Fíjense, ¿no? El artículo de Smed dice la pirámide que heredamos, y aquí está el proyecto que esbozamos, ¿no? Y el otro es el tradicional. Adelante, el siguiente. Ahora bien, fíjense, hago un salto. En el año 70, en un congreso de la revista Concilium, Suenens, que fue uno de los autores importantes, que ayer lo citamos también, el belga, dijo esta expresión que ustedes deben de conocer. Se ha dicho que al invertir el capítulo, leo y enseguida explico, inicialmente previsto como tercero, para ponerlo como segundo, es decir, al tratar primero del conjunto de la Iglesia como pueblo de Dios, fíjense lo que estaba demandando ese obispo argentino, y a continuación de la jerarquía como servicio a ese pueblo, hemos hecho una revolución copernicana, ¿no? Creo que es verdad, esta inversión nos impone como una especie de constante revolución mental cuyas consecuencias no hemos terminado aún de medir. Fíjense entonces la claridad de que no hay ruptura. No es esa la expresión, pero es un cambio propiamente paradigmático, ¿no? Un cambio, un giro, entre comillas, copernicano, ¿no? Y si ustedes revisan la bibliografía postconciliar, esta expresión, una de las que más caracteriza lo sucedido. Y es exactamente lo que ha sucedido. Se me ocurrió hace poco pensar también esta imagen.
hemos hecho un trasplante de columna vertebral. Ese es el proceso que se hace en el concilio. Por eso es tan profundo, tan traumático, y solo puede realizarse progresivamente con muchas tensiones, porque proviene de un modelo milenario, muy establecido en la espiritualidad, en el derecho, en las formas de vestirse, de saludarse. Es cultura milenaria, y eso no lo transforma una generación. Posibilidades y límites. La siguiente. En este sentido, fíjense, les voy a mostrar el consenso que hay sobre este hecho, que para mí es súper importante. Y una vez más, algo que yo les decía, no cuenta mi opinión, cuenta el consenso de los, entre comillas, mejores autores y autoras sobre esta temática. Estamos con un modelo que es teológico-cultural, no es solo teológico, no es solo cultural, es teológico-cultural, es las dos cosas. Son las dos cosas de ese modelo, ¿no? Es una autocomprensión con un modelo. Desde la Reforma Gregoriana en el siglo XI, que, como les digo, se ha sedimentado en todas las formas de la vida de la Iglesia, de la cultura, de los textos de espiritualidad, de las imágenes, de las pinturas, de la arquitectura de los templos. Se reza una liturgia nueva en templos antiguos, hechos de otra manera, pensados de otra manera, etc., ¿no? Para el punto que estoy subrayando es que esta mirada de largo plazo permite mejor entender el núcleo del problema, la profundidad que tiene. No puedes cambiarlo fácilmente. Y al mismo tiempo quiero subrayar esto, que para mí es tan importante en un proceso de consenso, donde se busca crear consensos para realizar reformas. Es muy importante si tenemos un diagnóstico compartido del punto de partida del cual estamos trabajando, ¿no? Y por eso es lo que quiero mostrar ahora, un diagnóstico compartido así acerca del origen de nuestra situación actual, ¿no? Siguiente. Y aquí sí, ¿ve? Aquí les hago un viaje rápido y pobre, se puede buscar en los textos donde le he dicho que esto está más desarrollado, pero ahora les quiero mostrar algunas frases de ese consenso científico, teológico, sobre el modelo de iglesia heredado que nosotros tenemos en nuestras manos y que está en proceso de transformación. Algunas frases, los autores, ayer hablé ya de John O'Malley, ¿no? La importancia de la Reforma Gregoriana, siglo XI, cuya principio central residió en la potenciación de la autoridad papal y con él de la pirámide, que decía Desmet, la pirámide, con su cabeza, ¿no? La identificación entre papado e Iglesia Católica no hay ninguna religión con algo semejante de una identificación entre una persona y una institución religiosa, ni en el judaísmo, ni en el islam, ni por supuesto en las otras tradiciones cristianas, ¿no? Es una peculiaridad del catolicismo, es una fabricación del segundo milenio, ¿no? Lo que yo les dije ayer de O'Malley, cuando el editor me dijo: dígame cuál es el cambio fundamental de la Iglesia del primer milenio, del segundo milenio. Un artículo muy fácil, dice: la papalización del catolicismo, el segundo milenio, ¿no? Esto es. Fíjense, representó una verdadera revolución eclesiológica. Este es un historiador alemán. Al menos en sus estructuras esenciales, Ghislain Lafont, un benedictino, acaba de morir. La forma gregoriana de iglesia no fue nunca abandonada, aunque tuvo subsiguientes modificaciones. Un momento importante posterior lo destaca el cardenal norteamericano Everett Dals, un jesuita. Observen la descripción.
Las actuales estructuras de la Iglesia, especialmente en el catolicismo romano, tienen una impronta muy fuerte de las pasadas estructuras sociales de la sociedad europea occidental. Más claro, agua, el esquema monárquico, ¿no? Esto es, en la práctica, otro autor muy conocido, Hervé Legrand, vive todavía desde como 90 años, en la práctica permanece un modo de gobierno heredado de las monarquías europeas del siglo XVIII, con raigambre allá, con unas acentuaciones específicas y un acrecentamiento en los distintos siglos, incluido el siglo XIX, como trabajan algunos de mis colegas, ¿no? Este modelo tuvo la tendencia a resaltar la estructura de gobierno como elemento formal de esa sociedad. Se trataba de una visión institucionalista que, como ha subrayado Dals, definía la Iglesia en términos de su estructura visible, especialmente los derechos y poderes de sus dirigentes. Fíjense, al citarles Avery Dals, estoy citando un libro, Models of Church, que se ha utilizado de manual en las universidades romanas. No estoy situando un terrorista de izquierda, sino un cardenal de la Santa Chiesa Romana, ¿no? Avery Dals, o Legrand en un tono un poquito más crítico. Adelante. Buscando ese consenso en autoridades que reconocen las diversas tendencias, ¿no? Más progresistas, más conservador. Y vean esta cita de Congar, probablemente el teólogo historiador eclesiólogo más importante del siglo XX y una de las figuras clave del Vaticano II. Fíjense, la eclesiología de la Iglesia Católica moderna, de la que estamos hablando, quedó marcada por la tendencia a mirar la Iglesia, fíjense la expresión, una maquinaria de mediación jerárquica de los poderes y del primado de la sede romana. En unas palabras, una jerarcología. Fíjense, ese es el esquema que entra al Vaticano II. Si ustedes toman un manual de eclesiología de los años 50, incluso hasta los años 60, con que se estudiaban las facultades de teología de América Latina, que eran prácticamente los mismos manuales que se utilizaban en Europa, en Roma sobre todo, van a encontrar que la temática era exactamente esa, ¿no? La autoridad, el papado, el magisterio, la infalibilidad del magisterio, la jurisdicción universal, una maquinaria de mediación jerárquica. Habría que hacer este trabajo con estudiantes, que vayan a ver los manuales de cómo se formaban, en ese momento solo los clérigos, no había ni mujeres ni laicos, ni laicos en general en las facultades de teología o en los seminarios. Si uno revisa lo que se estudiaba, tiene razón Congar, ¿no? Y fíjense, de este modo, ¿qué dice Congar? Los dos términos entre lo que la mediación se daba, quedaban opacados. El Espíritu Santo de un lado y el pueblo creyente del otro quedaron, fíjense la frase de Congar, quedaron fuera de la consideración eclesiológica. ¿Se dan cuenta? O sea, una eclesiología empobrecida desde el área teológico-espiritual y empobrecida desde la idea de pueblo de Dios, laicado, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, fíjense, el cambio aquí, John Bill puso un canonista, la enseñanza conciliar representa una sorprendente inversión de una tradición milenaria, ¿no? Este es uno de los principales canonistas de Estados Unidos, ¿no? Ven los consensos de autores claves. Adelante. Y esta es la cita que Carlos refirió recién en la introducción. La encontré hace varios años leyendo este libro sobre el papado de Hermann Pottmeyer. Todavía vive, tiene más de 80 años, ha trabajado en la Comisión Teológica Internacional, etcétera, etcétera. O sea, un tipo con un gran reconocimiento. Y yo encontré muy útil esta descripción que él hace de ese modelo teológico-cultural milenario heredado que entra al concilio. Y son estos, fíjense,
la prioridad de la Iglesia universal sobre las iglesias locales, de los ministros sobre la comunidad, de una estructura monárquica del ministerio ordenado, ¿no? Del Papa, obispo, presbíteros, por sobre la estructura colegial del ministerio ordenado, la prioridad sobre los carismas, de la unidad sobre la diversidad. El modelo teológico cultural heredado está en esta parte. Y el proceso en el que nos estamos moviendo es hacia la derecha. ¿Cuál es nuestra época? Rescata el valor de la iglesia local, rescata la importancia de la comunidad y el ministerio inserto en la comunidad, rescata la estructura colegial para comprender el ministerio, rescata los carismas de los cuales el ministerio de presidencia de comunidad es uno de esos carismas, rescata la diversidad sobre la exportación del cristianismo europeo, como decía Desmet, piramidal. ¿Se dan cuenta? Es un giro copernicano, Ratzinger, 1970, habla del segundo milenio, dice, la desaparición de la idea de iglesia local es una característica distintiva del segundo milenio. Ratzinger, 1972, un libro que se llama El nuevo pueblo de Dios. La inexistencia de la conciencia, cero. La iglesia es una gran unidad con un superobispo, y los obispos son nuncios, y es una iglesia universal, completamente piramidal, etc. Ese modelo es milenario, está vivito y coleando, como dicen en mi país, o sea, está activo. Y no puede ser de otra manera, porque eso se ha reflejado en las oraciones, en los textos de espiritualidad, en el derecho canónico, en las imágenes del papado, en las formas de expresión, eminencia, reverencia, su eminencia, su reverencia, su santidad, una cultura. Se enojaron mucho cuando el mismo Francisco dijo, es una corte, la curia romana es una corte. Y basta ver una foto y decir, sí, es una corte, ¿no? Adelante, ¿no? Por eso, fíjense, en esos modelos sociales y políticos, ¿cuál fue, en cierto modo, uno de los errores? El copiar un modelo político y asumirlo de manera acrítica, en el caso de la monarquía. Claro, con ese esquema de idea de autoridad y de organización social, valores como la rendición de cuenta, transparencia, participación, procesos de consenso, separación de poderes, controles y equilibrios efectivos, son realidades culturalmente extrañas, ¿no? Por eso en el panorama de la Iglesia, lo que encontramos a todos los niveles hoy es que los procesos de participación, consenso, transparencia son marginales. Dependen siempre y solo de la buena voluntad de quien preside. ¿Ven? Este es el punto monárquico, ¿no? La consulta es una concesión. Es buena gente, consulta, ¿no? Mientras que la mentalidad teológica y el derecho canónico deberían prohibir que no consulte. ¿Entienden? ¿No? Dependen siempre y solo de la buena voluntad de que preside. No están garantizados por una visión teológica y por un sistema que lo exija, como sí sucede ahora en las instituciones modernas, ¿no? Instituciones modernas. Es como que la idea de iglesia se congeló con el modelo monárquico, se enamoraron de la monarquía.
y fue bendecida teológicamente, justificada con argumentos teológicos. Y entonces casi resultó indesarmable. Este modelo no se desarma porque no es un modelo político, es un modelo con razones teológicas. No, lo que descubrimos hoy más con perspectiva de largo plazo es que lo que dicen que son argumentos teológicos frecuentemente son razones culturales, políticas, de los sistemas del tiempo, ¿no? La Iglesia, los modelos de Iglesia dependen del tiempo cultural más allá de lo que los pastores y teólogos y teólogas quieren reconocer. Incluso el proceso sinodal es incomprensible sin procesos democráticos. ¿No? La siguiente. Y por eso, fíjense, ¿dónde está aquí el giro? En la segunda mitad del siglo XX, lo que han cambiado son las prioridades. El Vaticano II ha puesto en radical revisión esos principios. Ante todo, con esa noción inclusiva de pueblo de Dios, que subraya, este es el gran tema, la común pertenencia a la Iglesia previo a toda diferenciación de condición o de función. Incluso el ministerio ordenado se tiene que definir su identidad, ante todo por lo que es común, no por lo que lo diferencia. Cuando empieces a caracterizarte, tu cura, tu obispo, tu papa, comienza por tu bautismo. Comienza por decirte que eres un discípulo, un seguidor de Jesús, un lector de las Escrituras, uno que trata de vivir la caridad. Y después incluye sobre eso la descripción del sacramento del orden. Presides una comunidad, ok. Es este punto, ¿no? La identidad definida por lo común, por lo que tenemos común antes que por la diferencia, ¿no? Entonces los ministerios, servicios y carismas se entienden allí, ¿no? Y esta idea estábamos hablando hace un rato de este autor italiano, el pueblo de Dios, esa es la categoría privilegiada, la viga portadora de ese nuevo modelo de iglesia que el concilio elaboró. ¿Ven? Aquí ha desaparecido la pirámide. ¿Ven? Aquí está fuera la pirámide, aquí hay una noción inclusiva de pueblo de Dios, desaparece la pirámide. Y el ministerio, por eso el gran drama del posconcilio es que esta figurita enloquecida, la autoridad, el papado, el episcopado, el presbiterado, el ministerio ordenado, esta figurita que está por encima de la iglesia, se inserte en ella. Y ellos, el papa, los obispos, los presbíteros, se piensen primero como uno en el pueblo de Dios, con un servicio particular al interior de ese pueblo. Al interior. Y eso trae enormes consecuencias que después hay que reflejar, por supuesto, en la pastoral, en la organización de las comunidades y finalmente en el derecho canónico también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, como dicen, hagan un trasplante de columna vertebral y díganme que al día siguiente van a salir caminando. No. Entonces, fíjense, entendamos dónde estamos. El texto que entró al concilio para ser votado era, como dijo uno de estos obispos, era una pirámide. Y salimos con esta noción estructurante, salimos con un giro copernicano. Hacen falta varias generaciones para transformar la cultura de una institución doblemente milenaria con argumentos teológicos que valora tanto legítimamente su tradición, etcétera, ¿no? Por eso los cambios inmediatamente pensados del posconcilio no podían ser sino mucho más. Y aquí fíjense dónde quiero entrar para mostrarles que ni siquiera el concilio, lógicamente, porque el concilio es un texto, es un paso en transición.
ya bastante hizo, ¿no? Con ese giro copernicano, pero está lleno, como diríamos así, como todo texto humano, como de ciertas inconsistencias. Quiero mostrarle una de las inconsistencias y cómo eso después se refleja en el proceso postconciliar. Fíjense, un punto muy importante en el que coinciden todos los autores es que el Concilio Vaticano I, 1869-1870, había destacado la figura del papado. Tenía pensado elaborar una eclesiología, pero por razones políticas solo se trataron los dos temas del papado, de la infalibilidad y la jurisdicción universal. Entonces quedó más exaltada la figura del papado. Y por tanto era evidente que en el Vaticano II el tema era recuperar el episcopado. Y eso en buena medida sucede cuando los obispos, por varios argumentos podría mostrarlos, los obispos comienzan a parecerse menos como vicarios del Papa. Antes del concilio los obispos necesitaban muchas más autorizaciones del Papa, permisos para realizar un montón de decisiones ordinarias del gobierno de la diócesis, ¿no? El Vaticano II potenció la figura del obispo y en ese sentido la de las iglesias locales. No solo y en ese sentido beneficiaba la autonomía de las iglesias locales frente a Roma. Y este tema, a juicio de muchos, la colegialidad episcopal fue el punto más discutido del documento Lumen Gentium, ¿no? O'Malley dice: la vehemencia y la tenacidad con la que la minoría conciliar más, entre comillas, conservadora se opuso, revela sin lugar a duda todo lo que estaba en juego. Era un tema crucial lo que estaba en juego, ¿no? Claro, porque se ponía en duda la punta de la pirámide. ¿Cómo es que fíjese, en el postconcilio el Papa cada vez más empieza a ser denominado obispo de Roma? Es un obispo entre los obispos con un rol peculiar. ¡Wow! Giro copernicano, ¿no? Se le baja los humos al papado. Tú eres papa porque eres obispo de Roma. Tu rol singular en la catolicidad se debe a que eres obispo de una diócesis precisa, la diócesis de Roma, que tiene un rol peculiar en la comunión de las iglesias. Pero ven, lo que se ha puesto de relieve es el carácter episcopal del papado. Eres papa porque eres obispo de una diócesis, y hay 3.000, 4.000 en el mundo. ¿Entienden? O sea, la idea de la colegialidad es muy potente porque pone en crisis y para la minoría conservadora, claro, estaba destruyendo la figura papal, fíjense. Hoy esa temática parece, entre comillas, vieja, aunque en el postconcilio ha aparecido una y otra vez más en discusión, ¿no? Pero fíjense, también la insuficiencia del concilio aquí es una muy precisa y es un golpe a la sinodalidad, diríamos así. Es esta, fíjense, a ver si me explico bien. En la perspectiva de una eclesiología universalista se destaca, fíjense, en Lumen Gentium, más el punto en discusión, cómo se relaciona el primado romano con los obispos de todo el mundo. O sea, el punto de discusión era esto, porque la revalorización de esta figura estaba cuestionando el primado papal, ¿no? Pablo VI ayudó bastante para decir, miren, no está pasando nada malo conmigo, adelante con eso, aunque puso reservas también. O sea, la pareja, la que salió perjudicada o no desarrollada es esta, obispo-iglesia, en el marco de una comunión de iglesias locales, ¿no? Esto es, fíjense, la discusión fue papado-episcopado. Pero el Vaticano II no puso suficientemente de relieve el otro giro del que estamos hablando, de que el ministerio ordenado solo puede entenderse como un carisma específico al interior de una comunidad y no como algo encima de ello. Y este es un punto pendiente en el Vaticano II
porque la colegialidad parece como más allá de las iglesias locales y en cierto sentido afuera de ella. Es como un senado, el colegio episcopal. Y en la definición de ese episcopado no aparece de la misma manera la radical vinculación a una diócesis. Entonces son como un senado de personas, pero no está suficientemente subrayada la comunidad de las iglesias, la vinculación del obispo con su iglesia particular, ¿no? Ese vínculo no está desarrollado, ¿no? Por eso, en buena medida, la discusión posterior se centró en esto, para la minoría, garantizando los derechos del primado, para la mayoría conciliar más progresista, desarrollando una eclesiología de colegialidad episcopal, ¿no? El problema que tenemos es que el paso esta pareja conceptual entre el ministerio ordenado y la iglesia diocesana no ha tenido suficiente reforma, y ahora vamos a mostrar en qué se refleja eso. El siguiente. Aquí esto no puedo desarrollarlo ahora, porque lo que hago en uno de los artículos que pueden encontrar ahí es mostrar el desarrollo que han tenido cada una de estas tres. El Consejo Pastoral Diocesano lo creó el Concilio como una forma, ahora lo leemos así, como la mejor forma de la sinodalidad en la iglesia local, el Consejo Pastoral Diocesano. Y el Consejo Presbiteral ya existía previo al Concilio, pero el Concilio le hizo una reforma. Y además yo analizo allí cómo se comporta el Vaticano con los casos de abusos, lo que le exige a los obispos. No puedo desarrollar ahora esa historia, pero lo que yo quiero hacer es verificar no lo que dicen, sino lo que hacen, porque cuando dicen, hablan de sinodalidad, pero a ver cómo proceden ustedes, la forma de proceder. Y les quiero mostrar el núcleo donde eso no se produce. Este es el artículo que citó Carlos, aquí lo tienen en la página web que cité, pueden buscar aquí, una revolución copernicana pendiente, van a encontrar la historia de esos pasa varios ahora, que son 2 o 3, estaba esa parte del artículo, y voy a... Aquí, fíjense, es como la conclusión de la historia de esos tres casos. Esto es la pregunta mía que hago en el artículo. ¿Qué tienen en común esos 3 casos? Estos tienen en común la voluntad expresa, formulada de distintas maneras, fíjense, no vincular a la autoridad eclesial a otra instancia institucional o personal perteneciente a las comunidades que lideran. El derecho canónico, en la estructura actual, tiene esta búsqueda bien precisa, que el obispo quede libre. ¿Libre de qué? De una requerida consulta a su comunidad diocesana, a los laicos, a las personas, también a los presbíteros, ¿no? Deja claro que si un proceso de consulta se realiza, se debe a la exclusiva buena voluntad de quien preside. El obispo tiene tiene buena voluntad, consulta, pero puede no consultar. La mentalidad teológica y el derecho canónico le da la libertad, y la libertad del obispo es no quedar vinculado a los procesos comunitarios de consenso. Es una herida de muerte para la sinodalidad. Y es uno de los temas que debemos afrontar. O sea, debemos vincular incluso jurídicamente al ministerio ordenado, en este caso al obispo, a los procesos de consulta y de consenso en las comunidades respectivas. Por ejemplo, ¿por qué el derecho canónico nos dice que el obispo debe todos los años presentar el
la situación del presupuesto, lo gastado y lo proyectado para el año siguiente? No. ¿Por qué no dice que si va a cambiar un párroco debe reunirse con la comunidad parroquial y solo después de escucharlos puede tomar una decisión? Y así podemos hacer dulce de leche, como dicen en mi país. Pero fíjense, ¿qué hace la teología todavía en acción? Hasta en Francisco, en cierto punto, y el derecho canónico. Le dan libertad al obispo, al párroco. No puede tomar decisiones sin consultar. Por eso, fíjense, pasa el siguiente, les muestro dos citas. Miren ese diagnóstico escrito por Legrand en el año 2006. El obispo nunca es visto como responsable, o sea, debiendo responder, accountability, ante su iglesia. Solo es responsable ante los de mayor rango y ante Dios. ¡Wow! Esto en el tema de los abusos, una explosión. ¿Entienden? No debe informar, no debe consultar. Puede, muchos lo hacen, bendito sea Dios. Pero eso no se lo exige el episcopado, la teología que tienen y el derecho, ¿no? Por eso fíjense esta de Miriam Weilen, que tú la conoces, de canonista holandesa, pero que vive en Alemania. Fíjense la frase: para la Iglesia latina el legislador decidió que ninguna institución a nivel de la diócesis en la cual deben participar laicas, es obligatoria. ¿Se dan cuenta? Si el obispo quiere hacerlo, puede gobernar su diócesis sin consultar ni obtener el consentimiento de ningún fiel cristiano laico. Esto incluso se aplica al Consejo de Asuntos Económicos, que es obligatorio por el derecho. Usted debe tener un consejo obligatorio. ¿Ve? Ahí él obliga. Debe tener un consejo, pero pone al que quiere, y si no quiere no pone ningún laico, y si no quiere no los consulta nunca, ni los reúne jamás. ¿Ven? Estamos con un sistema monárquico. El monarca no consulta, ni rinde cuentas, ni le interesan los procesos de consenso. Si es bueno, si se trata de un buen monarca, consulta a uno, a otro, y después hace lo que le parece y no da cuenta de lo que hizo. ¿Entienden? Estamos completamente en el imaginario, completamente sometido a la buena voluntad personal de quien preside. Esa eclesiología es el modelo piramidal heredado, ¿no? Heredado, ¿no? Vuelve un minuto para atrás, ¿no? En la anterior. Por eso fíjense esto, ¿no? Y estos son los argumentos de algunos de los principales informes internacionales sobre los de abuso, cuando critican qué tienen ustedes de específico a diferente de un club de fútbol o de deporte u otra reunión. ¿Cuáles son los factores del abuso de ustedes? El riesgo específico de la Iglesia Católica. El asunto del poder clerical, aquí está la verificación precisa. No existe un sistema de rendición de cuentas apropiado. Las autoridades no deben dar cuenta de sus acciones. No están exigidas a compartir información. La consulta con gente especializada en diversos campos es optativa. La más sencilla participación del pueblo de Dios es dejada a la mera voluntad de quien preside. Frase final: el pastor quizá tenga olor a ovejas. Su sistema de gobierno tiene los rasgos típicos del autoritarismo del siglo XVII, XVIII. ¿Entiende? En el tema de los abusos es claro. Alguna vez, saben ustedes, un obispo aquí que de buena voluntad haya hecho un informe a la diócesis. Si lo hizo fue por buena voluntad, nadie lo obliga. Nadie lo obliga. ¿Ven? Es el tema de una iglesia que se construyó en torno a la autoridad comprendida de una determinada manera. Y con esa libertad
su independencia de la comunidad. ¿Ven? Es un ministerio por encima de la Iglesia. Y ahí está el giro copernicano. No, tú presides legítimamente, tomas decisiones, pero al interior de una comunidad, en un proceso de construcción comunitaria, de consenso, de toma de decisiones. Eso es ciencia ficción en la teología católica que hoy existe. No la que se habla, la que está funcionando en la eclesiología de hoy, ¿no? Las víctimas se quejan muchísimo de que no son informados de los progresos en los procesos jurídicos. Y los obispos no tienen obligación de informar y no lo hacen. Nadie lo obliga. ¿Ven? Todavía hay una figurita loca que debe reubicarse, que es la reforma de la autoridad. La reforma de la Iglesia es una reforma de la autoridad, porque fue la categoría del modelo heredado piramidal milenario. Pero claro, una reforma de la autoridad en la Iglesia es siempre una autorreforma, porque no le podemos exigir reforma más que tirarle huevos a la puerta, ¿no? del obispado, ¿no? No hay recursos para obligar a un proceso de reforma, ¿no? Claro que hoy, por eso el tema de los abusos es un golpe al corazón de la eclesiología dominante, ¿no? O sea, las críticas de los informes internacionales van completamente en la línea teológica de la reforma que les estoy presentando, ¿no? Con una autoridad así entendida, que procede en estos términos y que tiene esta libertad independiente de la comunidad, los abusos están... Esto es solo cuestión de deducirlos, ¿no? No puede no haber abusos donde hay esta idea de autoridad, ¿no? Etcétera, ¿no? En fin, estamos con un tema súper complejo, pero tenemos que tener claridad dónde está el punto, ¿no? ¿Dónde está el punto? Bien, adelante. A ver qué viene más adelante. Por eso, fíjense, ¿cuál era el punto de la revolución copernicana? El ministerio no está por encima de, sino que es ante todo uno en el pueblo de Dios, ¿no? Y esa es la temática, ¿no? Por eso la sinodalidad es una reforma de la autoridad, ¿no? De la forma como procede, de la mentalidad teológica, de la figura institucional y de la forma jurídica. Una reforma completa, ¿no? De mentalidad institucional e incluso jurídica, ¿no? Adelante. Bien, pero miremos esto desde un lugar mucho más bonito, que es el tema de la sinodalidad, y no voy a ser breve ahora, mirado desde este ángulo, ¿no? Con ese título, el subtítulo, a partir de la base, a partir de lo alto. No, aquí no nos mueve, ustedes están copiando la democracia. No. El proceso de la idea de sinodalidad, de pueblo de Dios, no es una copia acrítica de los procesos democráticos. La Iglesia debe aprender de los procesos sociopolíticos, culturales, pero no debe asumirlos acríticamente en orden a definir su propio modelo, ¿no? Esta expresión de Severino Dianich, uno de los mejores eclesiólogos italianos, fíjese lo que dice: para ser afrontada de manera adecuada debe ser considerada a partir de la base, partir siempre de lo bajo, de la base fundamental del pueblo de Dios que actúa en la misión de la Iglesia en el mundo con la pluralidad de sus carismas. Y fíjense, en el número 12 de Lumen Gentium, cuando se habla del pueblo de Dios, se habla de la función profética del pueblo de Dios, se acude a dos puntos. Uno que no es nuevo, pero que claramente hoy obtiene, en el gobierno de Francisco, obtiene una nueva relevancia, que es la fe de todo el pueblo de Dios, ¿no?
la fe de todo el pueblo de Dios. Y el segundo, también en el número 12, es el tema del Espíritu, que no solo santifica, sino que dirige la iglesia, fíjense la expresión, dirige la iglesia mediante los sacramentos, los misterios, los adornos, también distribuye gracias especiales. O sea, el Espíritu gobierna la iglesia mediante los carismas. Es el tema de gobierno. Entonces, la temática, fíjense, con dos, lo que llamamos el sentido de la fe de los creyentes, y por otra el tema del carisma. Y sobre eso quiero decir cada uno de unas palabras, deteniéndome sobre todo en los textos que citan. Este texto, van a ver, es impresionante, los textos que citan, y con esto voy acercándome al final. Primero el texto de 1 Corintios 12, ¿no?, que he citado en el concilio paulino, que es bien impresionante. Observen la distinción, ¿no? El tema de la diversidad de carismas, diversidad de actuaciones, diversidad de ministerios. A uno se le da una cosa, a otro, a otro, a otra, a otro, a otra. Y cada uno, ¿no? Cada uno. Pero en esa diversidad, fíjense, de acciones, ese es el verbo griego que está ahí, es el mismo Dios el que obra, esa es la expresión griega, el que obra, mediante los carismas, el que obra es Dios, el mismo Dios que obra en la diversidad de los carismas, ¿no? Y fíjense, claramente el tema es cada uno, cada cual. Fíjense, la iglesia es una comunidad, toda ella carismática. No es un privilegio de algunos, es algo dado a cada uno, con una enorme diversidad, pero con una fuente. Fíjense, Espíritu, 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 Espíritu. ¿Entendiste? Fíjense cómo es de lo alto, pero desde lo bajo, porque es cada uno. Obra un mismo y único, distribuyendo a cada uno en particular su voluntad. ¿Ven? Aquí hay una, diría con la expresión de Teobald de ayer, hay una eclesiogénesis. Es la iglesia que nace en el corazón de cada creyente. De cada creyente. Entonces, fíjense, el proyecto sinodal supone, hay un carisma que tiene que reformarse, el del ministerio ordenado. Y hay otro que debe reactivarse, porque esto supone una reactivación de carismas. Redescubre tu identidad, tu misión, tu aporte, cuál es la idea de Dios que traes, etcétera, ¿no? ¿Ven? ¿Ven por qué no es además una idea, entre comillas, democrática? Cada uno pone al servicio de los demás las propias capacidades que ha desarrollado. Ok, esa es la mitad de la verdad. La otra es que aquí hay un actor que no quiere delegar en el ministerio ordenado su protagonismo. En las discusiones que yo les he planteado, está en discusión la neumatología. O sea, el Espíritu quiere gobernar la iglesia. Y para eso otorga el carisma del ministerio de presidencia, del papado, etc., pero también piensa, ven a qué iglesia emerge acá. Emerge una iglesia muy diversa, con personalidades que hay que expandir, empoderamiento. Por eso, fíjense, Taylor ayer, la fe es una opción. Ok, la fe es una opción. El tema del sujeto, también de Morelo, ¿no? del trabajo donde está Veronique también. El tema del individuo. Es el individuo frente a las tradiciones, frente a las instituciones, el individuo. Es el individuo. Ok, vamos por ahí.
es el individuo. Claro, ¿qué dice el texto? Para provecho común. No es es un criterio clave de discernimiento, ¿no? Aquí no es para tu autopromoción, acá estoy yo, el carismático. No, aquí estoy, ese carisma dado por el manifestación fénero, un verbo importante en la Biblia, manifestación del Espíritu. Cada persona es una epifanía del Espíritu, dignidad humana desde el punto de vista teológico, antropología teológica. Cada persona es una manifestación del Espíritu, una revelación del Espíritu, para provecho común. No es una liberal individualista, es radicalmente comunitario, con el origen de Dios. Fíjense la eclesiología que emerge aquí, ¿no? Suenen tuvo un discurso muy importante en el concilio, donde puso de relieve los carismas, y probablemente a él se debe que ingresara esto. Y fíjense, cuando uno plantea bien los problemas, al final de su discurso, un discurso muy famoso, incluye lo de la mujer. Y gracias a eso es que aparece la presencia de mujeres en el Vaticano II, ¿no? Y eso ven un problema planteado adecuadamente, con el concepto adecuado, trae consecuencias positivas, ¿no? Y termino con un texto, el último texto pasa, el texto, esto es fantástico, el texto del Evangelio de Juan, que es un texto tradicional para subrayar el sentido de la fe de los fieles. Miren la expresión son dos textos que se citan habitualmente desde Agustín en adelante. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todas tienen el verdadero conocimiento. Y vean para que el contexto. La unción, el espíritu, el óleo de la unción, según cómo se traduzca, pero es el espíritu que recibieron de él, de Jesús, permanece en ustedes. Miren la frase: no necesitan que nadie les enseñe. Chau los maestros. Fíjense cómo la expresión en la enseñanza allí ocupa un lugar, ya que esa unción, ese espíritu, los instruye. El tema de la comunidad juaniana, ¿no? El Espíritu los guiará a la verdad completa. Es una comunidad consciente de un movimiento espiritual de profundización. Permanezcan en él como el Espíritu les ha enseñado. Fíjense, todos tienen el verdadero conocimiento, no necesitan que nadie les enseñe. Este es un texto que tradicionalmente es utilizado cuando se habla del sentido de la fe. Muy interesante, no tengo tiempo ahora de estudiar el contexto, pero esto es claramente, digámoslo en lenguaje nuestro, una democratización del conocimiento profético, ¿no? O sea, fíjense, todas las personas están empoderadas por Dios. En la iglesia no existe una élite que sabe, una élite que sabe y enseña y guía, y otra que escucha, aprende y obedece. Naturalmente, en la comunidad juana son necesarios criterios de discernimiento, ¿no? Porque fíjense la frase: no necesitan que nadie les enseñe. La confianza en el maestro interior. Ese es un punto clave de una versión sinodal de la iglesia, ¿no? La iglesia construida desde los corazones, desde las biografías, desde las experiencias, siempre diversas, siempre plurales, siempre interculturales. Claro, aquí el desafío es la unidad con ese mundo diverso de personas empoderadas, ¿no? Son todos maestros, no necesitan que nadie les enseñe. La primera de Juan muestra los profundos riesgos que tiene esta eclesiología, ¿no? Las escisiones, ¿no? Y la discusión de ese capítulo ya está el anticristo. Aquí han llegado los anticristos que profetizan, por eso son importantes los criterios de discernimiento. ¿Cómo se discierne el espíritu? No sigan cualquier espíritu, sino que el que proviene de Dios. La misma carta de Juan tiene varios criterios.
pero tiene esta idea radical, el espíritu y la biografía de cada uno. Por eso el tema de la sinodalidad es dar la palabra a todos y todas. Y el tema institucional es cómo garantizar que esa comunidad profética tome la palabra y participe, tome decisiones, etc. ¿Ven? Aquí no hay ninguna pirámide. La palabra apóstol no aparece en el Evangelio de Juan, los 12 aparecen solo 4 veces en un solo lugar, 78 veces aparece la expresión discípulos. Todos somos alumnos. No necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos el Espíritu, pero somos todos discípulos, seguidores. Ven, una iglesia, y por eso una iglesia de mujeres, una iglesia del Espíritu. Y si Pedro quiere gobernar, que se haga cargo del principal mandato del amor. Me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? Te aceptamos si aceptas el criterio juanio del amor, ¿no? Bueno, etcétera, tantas cosas hay. Pero ven, una eclesiología que nace desde abajo, pero que tiene que traducirse jurídicamente. ¿Ven? Jurídicamente. El centro, ven, aquí no está en quien preside, sino en el espíritu y la comunidad. Reconociendo el lugar del que preside, ¿no? Porque no hay comunidad sin presidencia, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Viene ahora el bloque de las preguntas. Como ayer podríamos recoger 5 preguntas, luego o comentarios, y luego la resonancia respectiva. Hemos hablado ahora de las fortalezas del Concilio Vaticano II, pero también de las debilidades, que es un tema que no suele afrontarse. Hay ciertamente silencios elocuentes, como nos ha dicho Carlos. Qué importante es visibilizar las debilidades e insuficiencias del concilio, porque son brechas que quizá estemos llamados a cubrir. Por ejemplo, la vinculación de la jerarquía eclesial a los procesos de consulta y de consenso en las comunidades. Y qué importante también es hacer bajo esta luz una relectura bíblica que nos permita un redescubrimiento ministerial y una reactivación carismática. ¿Algún comentario o pregunta? Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación. Obviamente tiene mucho que ver con el tema de los abusos. Estaba pensando todo el tiempo sobre el tema de la accountability. Estaba pensando en el tema de la democracia y la dificultad que tuvo la Iglesia en reconocer la democracia, ¿ya? Que finalmente, y el valor de la democracia que solamente se hizo con Juan Pablo II, ¿no? Esto es uno. Y dos, estaba también pensando, hablaste de monarquía y de modelo teológico-cultural, entonces una evolución en las sociedades hacia la democracia, pero hoy día estamos viendo de nuevo un modelo autoritario, ¿no? Entonces hay como una especie de puente que se hace y que viene a reforzar este modelo cultural autoritario, como que hace un puente con el pasado, la Iglesia monárquica. Podríamos pensar esto en todas, digamos, estas complicidades entre Iglesia conservadora, para usar
término usado, y el nacionalismo, en fin, ya sabemos, pensamos en partidos políticos que han resurgido en el mundo entero y la forma en que se vinculan con este tipo de iglesia, ¿no? Esto eran mis reflexiones al escucharte y agradecerte. También yo agradezco mucho, Carlos, las inspiraciones que has compartido con nosotros, o tus ideas que nos inspiran mucho. Lo que en mí surge, por un lado, la inquietud y también el dolor, porque lo he sufrido en una diócesis concretamente. Hasta hoy en día, el derecho canónico no nos da, como miembros del pueblo de Dios, las posibilidades requeridas cuando algo comprobadamente no anda bien con un obispo y donde hay personas que sufren, donde se causa daño comprobadamente. No hay medios desde el derecho canónico, no está previsto, porque yo he consultado a canonistas muy versados en el tema y han dicho, esto es realmente un grave problema. Y eso es lo que tú has dicho, es parte de un sistema jerárquico monárquico. Nadie piensa así nomás de que un monarca tenga que ser accountable hacia otros. Hay un levantamiento, en Alemania terminó así, el último rey, monarca, pero eso no era porque la ley previó algo que tú hagas. Esto creo que es lo que urge en el derecho canónico. Igual, incluso antes del obispo, ningún párroco, según el derecho canónico, está obligado a que tenga un consejo parroquial. Es prudente hacerlo, se aconseja, pero no hay ninguna obligación. Eso es otro problema en lo sinodal, y eso ya está dicho también en muchas contribuciones en el proceso sinodal, la gente lo apunta. Si queremos una iglesia sinodal, el derecho canónico es todo un campo de trabajo, porque hay que repensarlo. Y yo veo también, el otro campo de trabajo grande es la formación desde los seminarios de presbíteros que sean presbíteros en una iglesia sinodal, que quiere decir su servicio se entiende en la comunidad, desde la comunidad y en la comunidad. Y lo otro que me quedó un poco como inquietud, yo me imagino que tú te referías a la teología ya más presente generalmente, pero justo en las teologías hechas por mujeres sí se tematiza el liderazgo, entendido de otra manera, en la CLA, porque en muchas congregaciones femeninas ya se vive lo que tú has descrito, y en muchas ya desde un buen número de años, que ejercer autoridad significa discernimiento comunitario, significa que sí hay una persona o superiora o quien coordine con autoridad una comunidad, pero debe hacerlo en base a un intento muy serio de lograr un consenso. Y solo si llegas a un punto que se necesita una decisión y no es posible lograr un consenso, ahí necesitas una persona que tome por fin la decisión, pero tiene que justificar también. Entonces, ahí es también la pregunta para mí, ¿no sería también esta la hora en la Iglesia de tomar mucho más en cuenta reflexiones teológicas bien fundadas de mujeres respecto a autoridad y comprensión del poder? Y son muchas veces reflexiones ya basadas en experiencias, en prácticas. No son solo teóricas, sino es práctica reflexionada. Buenas noches, agradecer su presentación.
muy detallada, muy interesante, muy buena. Tengo un comentario, pregunta. El análisis que se hace respecto al abuso de menores y su relación con aquel modelo de gobierno monárquico heredado, como se ha dicho, de alguna manera no permitiría justificar los abusos cometidos a partir de ese modelo de iglesia. Pregunto, ¿dónde quedaría la responsabilidad personal? Y también, ¿qué va para el futuro, no? Porque Francisco ha dado muchos pasos con respecto a ese tema. Se han establecido algunas comisiones importantes también en los espacios de las iglesias locales. Entonces, si chocamos con un modelo que podría estar justificando ello, ¿cuál será el futuro con respecto a ese tema, ¿no? Eso es lo que a mí me cuestiona. Gracias. Buenas noches y también gracias por la intervención. A ver, dos temas, ¿no?, que me gustaría que usted comente. El primero tiene que ver con esa estructura monárquica y las dificultades que eso plantea. Y en el tema en concreto de los abusos, que también preocupa a Veronique, yo tenía la misma relación. La pregunta o el tema que se me ocurre pensar es por dónde se puede ir desmoronando ese esquema, puesto que internamente vemos que no solamente no se desmorona, sino que más bien se confirma o se ratifica. ¿Hasta qué punto entonces la crítica que viene desde la sociedad civil, que tiene otros parámetros, o desde los estados, puede ayudar a que ese tipo de prácticas comiencen precisamente a ser cuestionadas? No solamente en el caso por caso de cada abuso, sino del sistema mismo que los provoca. De tal manera que entiendo, por ejemplo, que hay sociedades que tratan este tema, el tema de los abusos dentro de la Iglesia, como un tema de salud pública. Y por lo tanto el Estado tiene todo el derecho de entrar precisamente a esas situaciones para poder decir una palabra respecto de lo que ha ocurrido en Australia, o en Alemania, o en otros países, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí, el comentario va por ahí. Y lo segundo tiene que ver más bien con esto último que usted nos plantea respecto de otra manera de plantear, que tiene que ver más con el enfoque joánico, que tiene que ver más con el espíritu en la comunidad. Si percibe que ha habido estructuras o hay estructuras de iglesia que van más en esta línea, a mí se me ocurría pensar espontáneamente en las comunidades eclesiales de base, por ejemplo, ¿no?, como una propuesta que surgió en la iglesia latinoamericana, que ahora ya no está tan presente, pero que hacen imaginar que ese modelo es posible, que no es solamente un tema de una inspiración evangélica, un texto, digamos, interesante y bonito, sino que hay concreciones que nos pueden ayudar a decir que sí es posible entonces un modelo distinto. Por los temas que salieron. Completamente de acuerdo con lo de democratización, ¿no? Y en qué medida la Iglesia, signo y sacramento signo y e instrumento de Dios, se vuelve una señal de un modelo político, no porque copie procedimientos democráticos, pero como la Iglesia debería ser ejemplar en su forma de organización social para cada época cultural, si quiere ser un signo de Dios para su tiempo. Entonces, las formas comunitarias que tome, las que tome en los distintos momentos culturales, deberían ser ejemplares para que brille Dios, más allá de copiar de este procedimiento democrático. Por eso es tan complicado que la Iglesia aparezca tan cuestionable desde los valores culturales que hoy tenemos de derechos humanos, división de poderes. Nosotros, por ejemplo,
ya lo sabemos por experiencia, donde no hay división de poderes, o sea, donde una autoridad tiene el legislativo, el judicial y el ejecutivo, allí hay abusos sí o sí. Precisamente la división de poderes se hizo para hacer más difícil el abuso de la autoridad. Esa es una pregunta difícil para la eclesiología, que el poder está completamente condensado en la figura de los obispos y del Papa, ¿no? Esa es una temática. O sea, hay problemas, hay puntos serios para repensar, pero ahí todo. Birgit, completamente de acuerdo. Un ejemplo de lo limitado del derecho canónico es la no existencia, la no obligatoriedad del Consejo Pastoral Diocesano. El documento de la Comisión Internacional de 2018 sobre sinodalidad dice, es el organismo sinodal de la diócesis. Bueno, el organismo sinodal de la diócesis es optativo, es decir, la sinodalidad es optativa, la consulta es optativa, el discernimiento común es optativo, ¿no? Los termómetros que indican las indicaciones que tenemos de un sistema insuficiente son múltiples. Cuando me refería, Birgit, a lo de la teología actual, claro, no me refería a los colegas, no es colegas femeninas y masculinas, sino al final a la teología que muestra el modelo en acción. Porque tú me puedes dar los discursos del papado, de los obispos, los documentos del CELA, me pueden dar el discurso de sinodalidad que quieran, pero por favor, al final del día, cuando vaya a nombrar un obispo, consulta a la comunidad. Cuando vaya a hacer un presupuesto, informa y toma decisiones con otro. ¿Entienden? Y entonces ahí se ve la teología que hay detrás de una forma de proceder. Y cuando me refería a la teología actual, no me refería a la teología de los teólogos y teólogas que están proponiendo otro modelo de iglesia a partir de la experiencia, como dices tú, y en tantos lugares, en el sínodo alemán y en tantos lugares, sino a la teología que de hecho sigue operando en la iglesia para que no se produzcan las reformas que resultan tan evidentes, por ejemplo, en el derecho canónico. El tema de la formación sacerdotal, de la formación de los presbíteros, es un punto clave. En fin, desgraciadamente ahí tampoco Francisco ha dado tanto en la tecla. Ha hecho críticas, pero no hay como una conciencia de que el modelo no funciona y hay una falta de creatividad para un nuevo modelo en un esquema de iglesia más sinodal, ¿no? Sobre el tema de abuso, no, nada justifica, no puede haber ninguna idea teológica que justifique, al revés, yo creo que el tema de los abusos puso en evidencia lo que, yo escribí un artículo en estos términos, lo que ya sabíamos que era incorrecto teológicamente por la exposición que he dado, ahora nos resulta evidente porque se ha mostrado lo abusivo, que no era evidente. Los abusos han sacado a la luz cómo esta organización ya no es solo teológicamente inadecuada, sino que favorece el abuso y su ocultamiento. Y eso es clarísimo. Y ahí el aporte de la sociedad civil, la semana que viene tenemos varias conferencias sobre eso, el aporte de la crítica de la sociedad civil es capital para el descubrimiento del problema, para la percepción de la gravedad del asunto y para que la Iglesia haga los pasos que de forma titubeante va realizando. Diciéndolo en positivo, el enfrentamiento de los abusos es tan complejo en una institución tan compleja, internacional, mundial, con congregaciones, diócesis, movimientos, entonces una red de autoridades y jurisdicciones. Es un tema extremadamente complejo, por eso solo puede ser desarrollado en el tiempo, pero hay que dar pasos continuos de mejoramiento. Y los puntos insatisfactorios son todavía muchos,
en el tratamiento de las víctimas, en la forma de la reparación y, por ejemplo, como lo está mostrando el sínodo alemán, en las reformas de la Iglesia, participación del laicado, el lugar de la mujer, reformulación del poder en la Iglesia, toda una reformulación teológica. O sea, el tema de los abusos vino a confirmar la necesidad de la reforma de la Iglesia, porque esa autoridad en los términos que lo hemos descrito, lo sabemos por experiencia, no puede sino ser abusiva, terminar siendo abusiva, porque no tiene frenos. Donde no hay checks and balance, hay abuso. En un club de fútbol, en las Naciones Unidas o en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ¿no? Ahí hay un tema que nos va a ocupar muchos años por venir, ¿no? ¿Cómo se desmorona? ¿Por dónde empieza la reforma de la Iglesia? No empieza por un lugar peculiar, es una enorme cantidad de cosas que hay que hacer, porque la formación bíblica ayuda, y la educación en general y la reforma del derecho canónico y tocar la formación de los presbíteros. O sea, es una reforma institucional donde hay que poner en funcionamiento un montón de mini decisiones. No hay una bala de plata en un lugar para la reforma, ¿no? Sino porque hay que reformar conferencias episcopales, en fin. La continua reforma de la Iglesia para traducir en una nueva situación cultural una mejor forma de organización social de acuerdo a los orígenes, ressourcement y ayornamiento. En fidelidad a los orígenes, fíjense qué orígenes tenemos, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos más razones que las democracias políticas para consultar a los creyentes, que las democracias para consultar a los ciudadanos. Nuestra consulta en el anterior es al Espíritu. Cuando hacemos una escucha sinodal, nos ponemos al oído de las personas, pero oímos las personas y el testimonio que del Espíritu brota en ellos. Es un acto teologal, análogo cuando me pongo frente al texto de la Biblia para encontrarme con una palabra viva, que esa palabra trasunta, de modo análogo es con la palabra de los creyentes, ¿no? Porque en ellos se manifiesta el Espíritu para el bien común. Por eso a la pregunta, ¿y hay algo en positivo? Sí, claro, fíjense, es como que hay un modelo que todavía reina, pero ya hay muchas dinámicas, comunidades de base, hay muchas dinámicas que están ya en otra, que están tocando otra melodía. El proceso de escucha, piensen ustedes el Sínodo de la Amazonía, piensen la Asamblea Eclesial de América Latina, piensen ahora el proceso sinodal. Usted me dirá, pero consultaron solo 5 millones. Ok, pero fíjense, ahí hay un cambio de modelo, una iglesia que en lugar de empezar hablando, empieza escuchando, se pone de rodillas frente al Espíritu en las múltiples voces de nuestro tiempo. Ahí está surgiendo otra cosa, ¿entienden? O sea, déjenlo funcionar, amplíenlo, profundícenlo. Vamos, ahí, ¿ven? Eso no se puede decir, no se está haciendo nada. Esta experiencia no existía antes. Hay muchos colegas míos muy escépticos con el proceso sinodal, pero yo lo quiero valorar en su justo lugar. No es la reforma de la Iglesia, que nunca existe de golpe y decidida por quién. Son procesos, pero ven un proceso de un giro copernicano, ¿no? Y está emergiendo otra cosa. Porque el obispo de Roma dice, claro, en la Iglesia Católica, Juan 23, no hay reforma si el obispo de Roma no se despierta lúcido. Las reformas en la Iglesia
hay procesos del movimiento bíblico, el movimiento patrístico, el movimiento laical, el movimiento ecuménico, hay movimientos. Cuando estos movimientos de la base se juntan con una apertura de la jerarquía, se produce un kairos, y eso fue el Vaticano II, ¿no? Es un momento, esos momentos mágicos donde se crean oportunidades, porque se produce esta... Pero evidentemente que estos procesos sinodales están indicando, y con todas las imperfecciones, y podríamos hacer una lista de ellas, a quién se escucha, qué se hizo, se llegó a los pobres, cuántas mujeres hablaron, ok, todo eso es cierto, pero hay otra eclesiología en acción, hay una eclesiología en acción, ¿ve? Ahí hay otra teología, hay otra espiritualidad. Hay otra forma de pensar el mundo, las relaciones sociales, la horizontalidad, el ministerio de presidencia en la iglesia. O sea, hay otra iglesia activa, ¿no? Hay que dejarla caminar, ¿no? Bien, eso se me ocurre como, no sé si me dejé algo por allí. Podemos abrir de nuevo. Carlos, muchas gracias por tu exposición muy clara y la puedo llamar muy nutritiva. Quiero retomar un detalle que, antes de hacer dos preguntas muy chiquitas, quiero retomar una anécdota que contaste. Yo recuerdo haber leído que el secretario de Juan XXIII, Capovilla, Monseñor Capovilla, en alguna entrevista contó, muchos años después de la muerte del Papa, que Juan XXIII le había confiado que efectivamente, como tú has dicho, ¿no?, se levantó una mañana y que específicamente fue en el baño cuando se estaba afeitando, que el Espíritu Santo le insufló, digamos, la idea del concilio. Para cerrar la anécdota nada más, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas chiquitas. En primer lugar, si naturalmente es deseable la plena consolidación de este giro copernicano y los paradigmas que de él van a derivar y derivan, teniendo en cuenta que esta consolidación, estos paradigmas demandan y demandarán cambios profundos teológicos, jurídicos, pastorales, en usos y costumbres, etcétera, 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 ¿no te parece que sería preciso ya hablar de un nuevo concilio para que estos cambios tengan el mayor nivel posible, evitando también de esta manera una posible fragmentación en la Iglesia, el famoso y terrible peligro del cisma, ¿no?, que siempre está, Francisco también lo ha mencionado, ¿no? Mi segunda pregunta sería esta. En esa línea, ¿no te parece que sería interesante que la Iglesia considerara aquello que ya en la práctica descartó en el medioevo del conciliarismo, ¿no?, esta convocatoria periódica al más alto nivel para revisar, renovarse, discernir, etc. Naturalmente el conciliarismo murió porque el papaísmo o el papismo, ¿no?, se impuso, ¿no?, naturalmente, ¿no? Y una tercera pregunta, la última. En una de las citas que nos compartiste,
la autora mencionaba que en la Iglesia Latina los organismos episcopales, diocesanos, etcétera, pueden funcionar sin nombrar a un laico fácilmente. Esta mención de la Iglesia Latina indica que en las iglesias orientales hay otra praxis. Nada más, gracias. Gracias. Por Facebook ha escrito Roberto. Primero agradece por la ponencia y luego pregunta cuáles son los desafíos que las conferencias episcopales en América Latina pueden asumir para vivir una iglesia más auténtica y cercana. Y qué aportes hay desde la escucha en la asamblea eclesial y en camino a vivir en sinodalidad, y no en la incoherencia de algunos obispos que no desean procesos en sus jurisdicciones. Cecilia escribe también agradeciéndote y quedándose con un mensaje de esperanza. La mayor esperanza viene de que el Espíritu, como has dicho, quiere gobernar la Iglesia y lo hace. Bien, muchas gracias por los comentarios. Resonancias mías, no respuestas, porque eso tendría que sentarse a conversar. Sí, es verdad lo de Capovilla. Yo no conocí esa, pero el mismo Juan 23 ya entonces dijo que se le ocurrió, fue como un perfume hace descripciones espirituales de cómo vino la idea y salió en mis labios la voz concilio, dijo. O sea, sí, el origen del Vaticano II es el discernimiento espiritual de un hombre. Miren si eso no es la papalización del catolicismo, ¿no? El discernimiento espiritual de un hombre que dice ahora esto y pone en funcionamiento, bueno, y Francisco pone en funcionamiento de forma no sinodal un proceso sinodal, dice ahora hacemos esto y tú obispo el domingo que viene en tu catedral haces la inauguración del proceso sinodal, o sea, con una decisión de arriba. El papado para la reforma, un papado en favor de la reforma es una ayuda inigualable. Pero sí, el origen del concilio lo dice varias veces en discursos ya de aquel momento, Juan 23, en una idea que vino de lo alto, inesperada, son todas expresiones que usa. Me acuerdo haberlo incluido en un artículo que publiqué hace varios años, ¿no? Sobre la idea de un nuevo concilio, la gente bien informada y no en artículos periodísticos es más bien escéptica con este punto, como esperando que un concilio haga algo. O sea, yo creo que podría plantearse un discernimiento sobre si eso es lo mejor, pero como salió la pregunta ayer también, hoy un concilio es distinto porque ya no sería un concilio solo de obispos. Porque fíjense lo que está sucediendo también ahora con el proceso sinodal. Está explotando la institucionalidad de la Iglesia. Miren, por ejemplo, ahora mismo el proceso sinodal, que ahora ¿a qué va? A un sínodo de obispos. Pero el sínodo de obispos es la expresión institucional de la sinodalidad de la Iglesia. No. El sínodo de los obispos, el sínodo de los obispos. Reúnanse ustedes si quieren. Pero la sinodalización de la Iglesia. ¿Cuál es la figura institucional de una iglesia sinodal? ¿El sínodo de obispo? Sure not. Seguro que no. ¿No? O sea que estamos comenzando. Francisco no debe querer ni oír de esta pregunta. Dice, yo hago un sínodo de obispo, el Papa que viene después haga lo que le parezca. Yo termino este proceso, hago mi parte. Ok. Muérete tranquilo, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la figura institucional sinodal de un sínodo permanente, etcétera? O sea, hay una pregunta difícil de responder, ¿no? El tema de la fragmentación, del cisma, de la polarización, yo diría polarización, ¿no? Es verdaderamente todo un desafío, ¿no? Los temas de sexualidad y de mujeres, como se ha visto en la iglesia anglicana,
son capaces de producir divisiones profundas en las comunidades religiosas, ¿no? Y allí las velocidades de los países, miren África, estuve en Nigeria y cuando se discute, bueno, es largo, no tengo tiempo, pero el 90% de la población no quería revisar la concepción sobre la homosexualidad, ¿no? En contra de 90%. Kenia, Nairobi. Y en otros países, el Congo era más o menos parecido. O sea que es el problema de una iglesia mundial y conscientemente de esa interculturalidad y con mayor comunicación, porque ya convivimos. Una persona escribe de allá y otra le contesta de acá, ¿no? Entonces, sí, hace falta por eso hace falta, fíjense, personas que convenzan. Ojalá podamos llevar los procesos de consenso a los argumentos y que venza, entre comillas, nadie quede vencido, derrotado, pero que venza el mejor argumento. Lo que tenemos que exigir en la Iglesia Católica es espacio de conversación y que gane el mejor argumento y todos nos ponemos detrás de él en un discernimiento espiritual, teológico, con la ayuda de la Biblia, del Espíritu en los corazones, en clima orante, etcétera, etcétera, pero con decisión política, ¿no? Sobre el tema de la escucha, no me estoy acordando bien cómo era de la pregunta de la escucha. Por ejemplo, yo he leído, no he participado directamente, y he leído los informes de latinoamericanos y ahora el internacional. Ahí hay un material formidable. Ya uno podrá decir, pero se consultó poca gente. Hay un montón de gente consultada. 65.000 personas consultadas para el sínodo amazónico, con una cantidad de grupos en las distintas regiones. O sea, ahí sí ven, ahí empezó un proceso desde la base, un discernimiento desde abajo que va incluyendo a todos. Y es impresionante ver los consensos cuando decimos lo difícil que es acertar en diagnósticos y caminos a recorrer. Allí hay una sabiduría en esa escucha y se expresan consensos que hay que traducir en procesos, ¿no? Ganando la cabeza y el corazón de más personas a estos consensos, porque hay que ganar y no excluir, ¿no? Hay que sumar y no excluir, y llevando procesos ordenados de crecimiento, ¿no? No sé si me quedó algo ahí por ahí. Sobre lo de la Iglesia Latina, no, ella lo dice porque es su área de estudio y hace la afirmación de esa, y por eso Miriam, la autora, no se refiere a la Iglesia Oriente, y yo no conozco lo de derecho canónico oriental allí, ¿no? Así que no podría responderte. Pero me imagino que ella quiso precisar bien como hacemos cada vez más nosotros, los que estudiamos, que dejamos el estudio, nos damos cuenta cuánto no sabemos, y yo estoy decidido a hablar de lo que sé, y lo que no sé me callo. Y entonces me parece que esa afirmación de la Iglesia Latina es porque la información que ella posee es esa, ¿no? Ven, con esto cerramos, ¿no? Ven, la reforma de la Iglesia, aunque hemos hablado de monarquía y todo, al final es una reforma espiritual. Es el espíritu, pero del espíritu, no opuesto a la carne, sino del Espíritu de Dios, que quiere empoderarse de la Iglesia. Está reclamando su señorío. No eres tu ministerio ordenado el que tienes la clave, ¿no? La clave está en el Espíritu que actúa por todos y todas,
también con el rol peculiar de quien preside, ¿no? Por eso es una reforma espiritual, pero es una reforma que tiene que, porque Congar tiene un muy buen artículo donde muestra las reformas ineficaces en la historia de la Iglesia, porque fueron solo espirituales y no se tradujeron institucionalmente. Allí el éxito de la reforma gregoriana fue al final una reforma jurídica y metieron el cuchillo por un milenio. ¿Entienden? Entonces, es una reforma espiritual que tiene que tomar formas de convivencia, incluso formas jurídicas, ¿no? No es una alternativa la reforma institucional al cambio de mentalidad, ¿no? Bien, ojalá que la crítica está al servicio de la utopía, ¿no? Y del cuál es el deber de nuestra generación, la responsabilidad de nuestra generación. ¿Y qué no voy a ver? Porque nosotros vamos a colaborar en un pequeño paso en una determinada dirección. Pero esta es la dirección y nosotros tenemos que ayudar a dar un paso en esa dirección, ¿no? A ver si hacemos un modelo teológico-cultural del tercer milenio, ¿no? De iglesias locales, de sinodalidad, etcétera, inclusivo, incluyente, etcétera. Bien. Muchas gracias. A 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II, son espacios como este, gracias a ti, Carlos, que nos ayudan a tener una visión panorámica, amplia, abierta a los cuestionamientos siempre necesarios. No recordamos el concilio para simplemente constatar lo bonito que pudo haber sido, sino que nos estás dejando cuestionamientos, preguntas abiertas, resonancias, como te gusta decir, y creo que esto lo llevamos todos. Nos vamos con este mensaje. Podemos valorar, por supuesto, el evento conciliar, podemos valorar los documentos que hasta ahora nos sirven como puntos de referencia, podemos valorar la presencia del Espíritu Santo que sigue actuando, pero también nos das puntos para cuestionar si estamos en este proceso de escucha al Espíritu Santo para seguir poniéndonos en marcha. A nombre del Departamento de Teología te damos gracias por tus lúcidas reflexiones. Padre Edmundo, que está presente, nos ha delegado aquí para darte las gracias a nombre de todos los que nos siguen también por Facebook y los aquí presentes. Esperamos que podamos seguir en contacto y realmente nos quedamos con un mensaje cuestionante y reanimador. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y descansen.